Hola. 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 El 2014 casi ha terminado y gracias al esfuerzo de muchos en Vida Nueva ha estado lleno de ministerio. Somos una congregación autónoma, totalmente sostenida por los diezmos y ofrendas de quienes formamos parte de ella y por el incansable ministerio de cientos de personas que se esfuerzan semana a semana para que la palabra de Dios sea enseñada a más de 1,200 adultos en 8 servicios cada domingo y 4 cultos más entre semana. Los 12 cultos semanales se reparten en 4 campus distintos: Miralvalle, Crown Plaza, Lourdes y Apopa. Nos reunimos para estar juntos en las coinonías, una verdadera fiesta como congregación. Por supuesto, más crecimiento nos da mayores oportunidades, lo que implica más responsabilidad. La forma principal en que crecemos es por medio de compartir a Cristo y tratamos de hacerlo por todos los medios posibles. En 2014, Vida Nueva realizó 20 festivales familiares y otras actividades evangelísticas compartiendo el evangelio con más de 40,000 personas. Y más de 4,500 personas hicieron profesiones de fe en las actividades evangelísticas. Este año iniciamos las noches de parejas y más de 50 personas conocieron a Jesucristo. También vamos a los hospitales, a los parques, a las escuelas. Esto me recuerda a José el Soñador, que acabamos de hacer en Lourdes. Este fue increíble porque más de 50 personas hicieron profesiones de fe. Y más de 30 de estas personas nos han visitado en la iglesia, están entrando en comienzos. También hicimos este año Food for Five. También hicimos escuela bíblica de vacaciones en Apopa. Y más de 80 niños y jóvenes conocieron a Jesucristo. Deseamos que cada uno de los convertidos en Vida Nueva crezca. Por eso, reforzamos el proceso de discipulado de la iglesia, llamado S3. Si quieres comenzar el proceso de discipulado, incorpórate a comienzos en cualquier campus al que asistas. 150 personas lo hicieron y conectaron de lleno con la vida de la iglesia. Este año en Crece se iniciaron unas 124 relaciones nuevas de discipulado. En total, vimos a 180 discipuladores invertir su vida en 240 discípulos. Pero S3 es más que Crece. En IDEM, 13 grupos entraron en su tercer año de programa y 5 grupos nuevos iniciaron el año 1, dando un total de 180 miembros de la congregación en esta etapa. La etapa final de S3 es el seminario. En 2014 hemos impartido 7 materias presenciales a 20 alumnos. Estamos terminando el proceso que nos permitirá dar clases en línea y a distancia a partir de enero de 2015. La idea de todo esto es cuidar de quienes son parte de Vida Nueva. La mejor manera de lograrlo es por medio de muchos grupos pequeños que se desarrollan entre semana. Este año, 35 círculos de vida se han reunido en casas de miembros de la congregación para cuidar y pastorear de manera cercana a sus integrantes. Igualmente, unos 12 grupos llamados Cuidando de Ti se reúnen a lo largo de la ciudad enseñando la palabra por mujeres y para mujeres de Vida Nueva. Otros ministerios como Hombres de Verdad, Celebremos la Recuperación, Alfa y Omega y el recién formado ministerio de Madres Solteras, Mimas, hacen un trabajo sensacional al conectar a miembros de la iglesia los unos con los otros y ministrarles en las distintas necesidades de su vida. Tratamos de hacerlos desde los más adultos hasta los más pequeños. Vida Nueva tiene la carga y hace todos los esfuerzos posibles por alcanzar la otra mitad, aquellos que tienen 20 años o menos. En julio de 2014 realizamos la Escuela Bíblica de Vacaciones en Apopa, alcanzando a 125 niños y estamos listos para alcanzar a 300 chicos en la EBDB llamada Agencia D3, que tendremos en Campus Miralvalle en el mes de diciembre. Es mucho trabajo, pero los niños valen la pena. Por eso hacemos hasta lo imposible por capacitar en el ministerio a los 170 maestros y colaboradores que cada semana sirven a nuestros casi 430 niños en los 12 cultos de la iglesia. En el 2014 usamos la enseñanza de la Biblia de manera experiencial, aplicándola en los clubes OANSA 180, Iglesia Infantil, campamentos, EBDB y muchas actividades extracurriculares. Pero la otra mitad no se trata solamente de los ministerios infantiles. Parte del esfuerzo por la otra mitad es New Life Christian School, la escuela bilingüe que pertenece a Vida Nueva.
Aunque es un ministerio autosostenible, los chicos de la escuela usan todos los días las instalaciones de Miralvalle. Además, contamos con 6 grupos juveniles distribuidos en los 4 campus, ministrando en total a más de 200 jóvenes. Este año hemos ideado y ejecutado más de 16 eventos evangelísticos llenos de diversión. Más de 100 chicos y chicas tomaron decisiones para Cristo. Nuestros jóvenes juegan un papel esencial en casi cada ministerio de Vida Nueva. En los ministerios infantiles, clubes Oanza, ministerios de alabanza y viajes misioneros de corto plazo a Metroamérica 020. La idea es apoyar la visión de la iglesia y formar a los futuros hombres y mujeres de Dios, para que El Salvador y nuestro mundo conozca a Jesucristo. Todo el ministerio que sucede en San Salvador, queremos reproducirlo más allá de las fronteras de nuestra amada patria. Este año, los Hernández fueron comisionados, junto con Carito y mi familia, para emprender una de las aventuras más ambiciosas de Vida Nueva desde sus inicios. Hablo de parte de los Avendaño y los Bejarano en Costa Rica, de los Rivas y los Girón en Guatemala, y de los Canizales y los Díaz en Nicaragua. Vida Nueva envía constantemente su apoyo financiero para que la obra continúe en el frente misionero. Equipos de misiones son enviados frecuentemente a las obras fuera de El Salvador. En total, en el 2014, alrededor de 200 miembros de la iglesia participaron en alguno de los 15 viajes o más que se realizaron. Por eso, quiero ser el primero en darte las gracias. Desde el fondo del corazón, gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Mi ofrenda para el Rey es parte del esfuerzo que realizamos cada año para cubrir el ministerio. Invertir en el reino vale la pena. Hagamos que nuestro mundo conozca a Jesucristo.